Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y hoy vamos a repasar la unidad problema número 3 del área de injuria de la Facultad de Ciencias Médicas. El enunciado nos muestra a una maestra de cuarto grado de una escuela urbana que está preocupada porque el nivel de ausentismo de sus alumnos ha sufrido un aumento durante mayo y junio debido a cuadros respiratorios y consulta a otras colegas que manifiestan lo mismo. Si bien esta es una unidad problema que no está orientada hacia un caso clínico particular, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta unidad problema nos estaría guiando a que tendremos que introducirnos en lo que serían las características epidemiológicas de determinado lugar, ya sea una región o ya sea tan simple una locación como una escuela, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que prestar atención en este tipo de unidad es efectivamente la localización de la escuela, en qué lugar, digamos, en qué ciudad, en qué país, cuáles son las características de la ciudad en la cual se encuentra ubicada, las características del barrio. No es lo mismo hablar de una escuela, por ejemplo, si tomamos como referencia a Rosario, no es lo mismo hablar de una escuela que se encuentra ubicada en la zona centro que hablar de una escuela que se encuentra ubicada en una zona sur, en un área pobre, un área que no tenga, digamos, todos los recursos. Cada una de esas escuelas va a tener características circunstanciales diferentes en lo que sería tanto lo estructural como así también lo social, ¿sí? Cada una de esas personas también va a tener diferentes costumbres, por así decirlo, o diferentes actitudes o diferentes conductas que diferirán de diferentes locaciones según donde se encuentren ubicadas, ¿sí? Tiene que ver, digamos, con la clase social, con el estilo de vida. Nada de esto, digamos, es algo prejuicioso, sino que es una forma de conocer las características de determinada región para poder encuadrar la situación y para poder ayudar o llegar a un diagnóstico y como consecuencia ayudar más que nada al paciente. Básicamente ese es el objetivo principal. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta más allá de la cuestión social es, como mencioné con anterioridad, la estructura. Si la escuela, digamos, tiene o cumple con los requisitos básicos, si tiene todas las necesidades básicas satisfechas, la estructura, cómo está esa estructura, si hay paredes con humedades, si tiene, digamos, una cloaca, es básicamente lo que tenemos que recolectar, la información que tenemos que recolectar de la historia clínica orientada a lo que sería la situación habitacional, ¿sí? En esta situación también tenemos que tener en cuenta el contexto del tiempo, o sea, estamos hablando de mayo, junio, que en nuestro país hace referencia principalmente, nuestro país, nuestra área geográfica también hace referencia a los meses invernales y como pueden ver en el enunciado, la maestra está preocupada por el ausentismo y debido a cuadros respiratorios, una ironía hoy en día cuando nos enfrentamos a un virus como el que estamos sufriendo, que es el coronavirus, ¿sí? En este contexto, cuando no estaba el coronavirus hablando de otra situación, hacíamos referencia más que nada a los virus de la gripe, ¿sí? Que lo que presentaba era un aumento en la cantidad de casos, ya sea por el tiempo y por la situación en la cual, digamos, nos encontramos o nos sometemos, que sería la utilización de estufas cerrando las ventilaciones para que el calor no se escape, ¿sí? Eso genera una especie de hacinamiento, por así decirlo, que produce que sea más fácil la transmisión persona a persona mediante gotitas de flush, tomando como por ejemplo el virus de la gripe. Podemos tomar como cosa positiva, como algo bueno en lo que sería la vivencia del coronavirus, que este tipo de transmisiones virales también ha disminuido muchísimo gracias al uso del tapabocas, como así también al lavado de manos. No solo prevenimos el coronavirus, sino que también prevenimos la infección por otro tipo de virus. Fíjense que hoy en día, si ustedes prestan atención, no hay una gran cantidad de cuadros respiratorios a nivel de la población escolar, por lo que tendríamos, digamos, como positivo el uso del tapabocas y el uso de alcohol en gel o alcohol al 70%. En este contexto, entonces, es donde tenemos que orientar esta unidad problema a la hora de abordarla. No hay un motivo de consulta explícito, pero sí tendríamos que hablar específicamente de que, si tenemos que tomar un motivo de consulta, sería la presencia de cuadros respiratorios. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que nosotros podemos encontrar en lo que sería la parte respiratoria? Bueno, tenemos la tos,
¿sí? Que cuenta con sus diferentes clasificaciones. Arriba les dejo un enlace para que ustedes puedan acceder a una clase específicamente que hable de tos, para que podamos interiorizarnos acerca de la clasificación, cómo podemos abordarla, qué preguntas tenemos que realizar y cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar este motivo de consulta. También les dejo otro enlace que habla de la disnea, ¿sí? Como para poder establecer qué es la disnea, cuáles son las características de la misma, qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando un paciente tiene o sufre este tipo de cuadros, ¿sí? Podemos encontrar en otras situaciones también la presencia de dolor, muy frecuente en lo que sería las patologías como la neumonía, que suelen ser acompañadas de un dolor de tipo punzante y que, digamos, es el llamado dolor de puntada de costado, que no es específico de la neumonía, puede suceder también en lo que sean las inflamaciones pleurales, pero tenemos que tener en cuenta que pueden aparecer en estos contextos. Pero el tema que vamos a abordar hoy hace referencia a lo que sería la cianosis. Obviamente, cuando nosotros hablamos de motivo de consulta, tenemos que siempre recordar la metodología del interrogatorio, haciendo hincapié en las diferentes características. También les dejo un enlace hacia la historia clínica, que es lo que le va a permitir a ustedes abordar este tipo de situaciones. Como los otros temas están desarrollados, vamos a hablar un poco de lo que sería la cianosis, que básicamente puede definirse como la coloración de tono azulado localizado en piel y mucosas. La palabra cianosis viene del griego kianos, que hace referencia a lo que sería el azul marino, pero el latín la modificó y la transformó en cianosis. Básicamente es, como lo menciona la palabra, la aparición de un tono azul en lo que serían las diferentes partes del cuerpo, que ahora vamos a hablar que en base a estas diferentes partes del cuerpo podemos clasificarla de diferentes maneras. ¿Cuándo se produce la aparición de cianosis? Bueno, básicamente tenemos que tener en cuenta que el cambio o la coloración de la piel puede deberse a las alteraciones en cuanto al impacto de la luz sobre la región cutánea, que a su vez también está condicionada, digamos, por la presencia de sangre en el lugar. Entonces, cuando nosotros tenemos una hemoglobina que se encuentra altamente cargada con oxígeno, el impacto de la luz la va a volver más roja, dando la apariencia a la piel de una coloración rosada, y cuando la hemoglobina se encuentra reducida en cantidades mayores a 5 gramos por decilitro, la luz va a impactar de tal forma que va a producir una coloración azulada. Entonces, ¿de qué depende la aparición de cianosis? Bueno, de la concentración absoluta de hemoglobina reducida cuando es mayor a 5 gramos por decilitro. ¿Qué indica? Bueno, básicamente indica que hay un defecto en el transporte del oxígeno, haciendo referencia a la introducción de oxígeno en el cuerpo o haciendo referencia a un aumento en lo que sería la extracción del mismo por los tejidos, ¿sí? Hay muchos mecanismos por los cuales puede fallar la oxigenación o la correcta ventilación, por lo cual tenemos que tener en cuenta las diferentes patologías que vamos a ir desglosando, no una por una, pero sí mencionando las más importantes. ¿Cómo podemos clasificar la cianosis? Podemos clasificarla en aguda o crónica, dependiendo del tiempo, y tenemos que tener en cuenta que no hace referencia a un cuadro de segundos, minutos o incluso horas. Cuando hace referencia a un cuadro agudo, puede hacer referencia a 1, 2, 3 días, incluso 2 semanas, ¿sí? Esto es muy frecuente de encontrar en diferentes patologías, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando un paciente sufre este tipo de cuadros y sufre una reagudización de su patología de base, puede aparecer un cuadro de cianosis, ¿sí? También puede suceder de la misma manera que un paciente que se encuentre no estable o inestable en relación a este tipo de patologías, en el tiempo, más allá de los 6 meses, vaya desarrollando la aparición de una cianosis de tipo crónica, que está directamente relacionado con la alteración ventilatoria debido a la presencia, tomando nuevamente como ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea enfisema o una bronquitis crónica. A su vez, también la podemos clasificar en base a los sitios de aparición de este tipo de cuadros. ¿Cómo sería esto, digamos? Bueno, si tenemos una cianosis, como por ejemplo localizada en labios o mucosas, la vamos a llamar central. Si tenemos una cianosis que se encuentra localizada en un determinado punto, una zona distal, la vamos a llamar periférica, y pueden aparecer cuadros mixtos. Entonces, vamos uno por uno. Cuando hablamos de un tipo de cianosis aguda, tenemos que tener en cuenta que es una instauración rápida, puede aparecer con patologías preexistentes o patologías que vayan apareciendo en el tiempo y que vayan, digamos, produciendo un cuadro agudo, como por ejemplo un derrame pleural bilateral que vaya comprometiendo ambos pulmones en base a su relación, en base, digamos, a la relación de la capacidad pulmonar.
puede, digamos, suceder por patologías nuevas. En contadas ocasiones puede aparecer en el contexto de una neumonía o, digamos, en un paciente que se encuentra en un shock respiratorio. También, digamos, puede suceder que aparezca un cuadro de cianosis de aparición aguda, pero generalmente este tipo de cuadros va acompañado de una afectación sistémica general. El paciente generalmente se encuentra en estado de shock. En el caso entonces de la crónica, está asociado generalmente a patologías respiratorias crónicas. Es muy evidente el hallazgo, digamos, de alteraciones semiológicas. Y bueno, es muy frecuente entonces encontrarlo en pacientes tabaquistas, que es la causa más frecuente de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y un hallazgo muy frecuente que vamos a encontrar, aparte de lo que sería la cianosis, es la aparición de las acropaquias o los dedos en palillos de tambor. Aquí yo les seleccioné una figura como para que ustedes puedan ver específicamente cómo se ve los dedos en palillos de tambor, pero digamos, si somos más exquisitos y conceptualmente hablando, tenemos que determinar a la acropaquia cuando supera un ángulo mayor a 180 grados entre la unión de la uña y la piel, ya sea del dedo de la mano del pie, del dedo de la mano o del dedo del pie, ¿sí? Fíjense que el estado normal tiene que ser menor o igual a un ángulo de 160 grados. También podemos encontrar diferentes alteraciones bioquímicas como la aparición de poliglobulia, que es consecuencia de la alteración ventilatoria. Cuando hablamos entonces de lo que sería la cianosis central, estamos hablando de una cianosis, de una coloración azulada de carácter universal, o sea que va a aparecer o puede aparecer en todo el cuerpo, o lo hace en una región central del tronco, ¿sí? Es muy frecuente observarlo en labios, mucosas y la lengua, y a su vez también la disminución de la saturación arterial con extracción tisular conservada es la causa más frecuente. Esto quiere decir que el mecanismo en el cual el tejido, la piel, extrae el oxígeno de la sangre no se encuentra alterado, sino que hay una alteración, ya sea a nivel ventilatorio, ya sea a nivel de lo que sería la hemoglobina, que produce que la saturación arterial se encuentre disminuida. Fíjense que tenemos diferentes causas de cianosis que puede deberse a una causa pulmonar, la neumonía, la dificultad respiratoria del adulto, la bronquitis crónica o como parte del EPOC, o el neumotórax grave, como así también las alteraciones de la hemoglobina, como la metahemoglobinemia o la sulfahemoglobinemia, ¿sí? O sea, tenemos alteraciones a nivel pulmonar o alteraciones a nivel del transporte del oxígeno a nivel de la hemoglobina. Fíjense en este bebé que, como podemos observar en la imagen, nos encontramos con un tono cianótico peribucal y perinasal en esta región, no así en la región de los dedos. Entonces esta alteración hace referencia o hace que, digamos, nos preguntemos qué tipo de cianosis nos encontramos, y obviamente es una cianosis de tipo central. Entonces también encontramos la cianosis de tipo periféricas, que predomina en las regiones acrales, manos, pies, dedos y lechos unguiales, pero tienen como característica muy importante que no afecta a las mucosas. Esto es un dato muy importante a tener en cuenta, como así también el hecho de que mejora con el calor o con el masaje. ¿Por qué? Porque la alteración en este punto se encuentra así en lo que sería la extracción aumentada por parte de los tejidos del oxígeno sanguíneo. Entonces, tenemos una cianosis periférica generalizada o localizada. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, cuando tenemos una cianosis periférica generalizada, hace referencia a que se encuentran afectadas todas las extremidades o las zonas sacrales, manos o pies. Cuando es localizada, hace referencia a que se encuentra localizada una zona región, muy frecuente en lo que sería la trombosis venosa profunda, la obstrucción arterial, las vasculitis o la misma exposición al frío. Cuando hablamos de la generalizada, entonces hace referencia a la insuficiencia cardíaca, al shock cardiogénico, al taponamiento cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos encontrar diferentes presentaciones, aquí yo les seleccioné las más frecuentes. Y fíjense que tenemos, digamos, tipos de cianosis leves, tipos de cianosis moderadas o tipos de cianosis graves que ya comprometen la circulación, en este caso, pudiendo encontrar una zona necrótica, como pueden ver en la imagen. Fíjense también que la circulación, cuando se encuentra alterada y dependiendo de qué región se encuentra alterada, va a producir una zona cianótica en particular.
También nos encontramos con una clasificación un poco discutida por diferentes autores que la consideran directamente como cianosis central porque fisiopatológicamente hace referencia a la mezcla o a la combinación de la insaturación de la sangre arterial y venosa con lo que sería también una alteración en cuanto a la extracción, es decir, hay una alteración en cuanto a la ventilación y hay una alteración en cuanto a la extracción por parte de los tejidos. Generalmente la podemos encontrar en los shunts arteriovenosos anómalos, aquellos que digamos quedan persistentemente y patológicamente en el tiempo, como un ductus permeable, que generalmente tiene digamos un cierre en determinado momento del embarazo, del nacimiento, y en este caso podemos encontrar que se encuentra digamos aún permeable, lo cual puede producir que la sangre arterial se mezcle con la sangre venosa, pudiendo producir tanto una cianosis central como periférica, pero digamos es muy dificultoso establecer este tipo de puntos y también es muy específico de este tipo de patologías, por eso algunos autores no la consideran como existente y prefieren digamos dividir en lo que sería la cianosis central como periférica. Les dejo esta imagen para que ustedes analicen, digamos, qué tipo de cianosis presenta esta mujer. La respuesta va a estar en el próximo video, pero los invito a que dejen su respuesta o sus pensamientos en los comentarios. Un dato muy importante a destacar y que es un hecho que podemos encontrar todos los años en nuestra ciudad, en Rosario, en Argentina, la intoxicación por monóxido de carbono en nuestro medio, entonces es relativamente frecuente de encontrar, muy frecuente en épocas invernales y tiene relación directa con la falta de ventilación ambiental. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, se utilizan estufas a gas, muchas veces también se utilizaba, no es tan frecuente encontrar ahora, pero se utilizaba las salamandras, que eran a combustión, la quema, digamos, de diferentes materiales como la madera, que cuando no se encuentran correctamente instaladas, cualquiera de las dos, puede producir que haya un aumento de la concentración de gas, o incluso no, digamos, incluso puede estar concretamente o correctamente instalada, pero el ambiente está tan cerrado que el mismo calor va consumiendo todo el oxígeno, generando más monóxido de carbono, lo cual, este último, como tiene una gran afinidad, 20 veces mayor que el oxígeno por la hemoglobina, termina por saturar a la misma, lo cual impide que nuestro organismo pueda metabolizar correctamente el oxígeno, lo cual termina dándonos como consecuencia o alteraciones leves o incluso la muerte en un extremo. ¿Cuáles son las características clínicas que vamos a encontrar en este tipo de situaciones? Podemos encontrar entonces una intoxicación benigna por monóxido de carbono o una intoxicación grave. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, básicamente cuando nosotros nos enfrentamos a una intoxicación benigna, vamos a encontrar un paciente que puede estar levemente letárgico, con mareos, con cefalea, con vómitos, con náuseas, y este tipo de cuadros tenemos que saber identificarlos por el hecho de que si nosotros pasamos por alto este posible diagnóstico en esta determinada época del año, fíjense cómo vamos encuadrando la situación clínica. Si lo pasamos por alto, podemos enviar al paciente una muerte segura porque el paciente no sabe qué es lo que le está pasando y vuelve a su casa donde va a exponerse nuevamente a la misma situación, por lo cual estaríamos obrando en cierta manera como una negligencia. Por eso tenemos que tener en cuenta las características circunstanciales del paciente. A su vez también podemos encontrar una intoxicación grave de un paciente que viene somnoliento de una forma muy grave, imposible de despertarlo, letárgico, sudoroso, incluso en coma o incluso con un paro cardiorrespiratorio por la dificultad que se presenta en respirar en un ambiente cerrado con un monóxido en aumento. Estas son las características clínicas más importantes que tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes, pero también es un ejemplo que yo les quería dejar acerca de cómo tenemos que encuadrar las diferentes circunstancias. No es lo mismo encontrar un cuadro respiratorio como el que estamos padeciendo actualmente a nivel de la pandemia en verano que en invierno. Lo más frecuente es encontrarlo en invierno. De hecho, fíjense que el coronavirus también tiene cierto comportamiento. En verano hay una disminución de los casos y ahora entrando en las puertas del invierno nos vamos encontrando con que ahí está llegando, digamos, la segunda ola o están en aumento la cantidad de casos que podemos encontrar. Bueno, les dejo, digamos, los comentarios abajo del video. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, aquellos que tengan mi WhatsApp, estemos en grupo de WhatsApp, me pueden preguntar todo lo que necesiten. Siempre estoy a disposición, así que cualquier duda o pregunta, no duden en realizarla. Muchas gracias.